La Ciudad de México despertaba con su bullicio habitual. El sonido de los claxon se mezclaba con el pregón de los vendedores ambulantes y con el murmullo de miles de pasos apresurados que llenaban las calles. En medio de ese caos vibrante, se levantaba imponente el edificio de Casa San Román, una de las empresas de moda más prestigiosas del país. Sus cristales relucían bajo la luz del sol como si fueran espejos que devolvían la arrogancia de quienes entraban y salían, siempre vestidos con lo último de la temporada. A pocos metros de la entrada principal, una joven se detuvo a observar el edificio con un nudo en la garganta. Beatriz Morales, a quien todos llamaban Betty, ajustó sus lentes grandes sobre el puente de la nariz y apretó con fuerza la carpeta que llevaba entre sus brazos. Su traje sencillo y sus zapatos desgastados contrastaban con la elegancia del lugar. No era la primera vez que se sentía un pez fuera del agua, pero en ese instante la sensación era abrumadora. Respiró hondo y murmuró para sí: «Hoy es el comienzo, no debo fallar». Cruzó la puerta giratoria y el mundo cambió de inmediato. La recepción estaba adornada con flores blancas, el aire acondicionado perfumado con fragancias costosas, y detrás del mostrador una recepcionista de sonrisa impecable tecleaba en su computadora. Betty se acercó con timidez. «Buenos días, soy Beatriz Morales, vengo como la nueva asistente del área financiera». La recepcionista la miró de arriba abajo con un gesto que pretendía ser amable, pero que escondía sorpresa. Luego asintió y le indicó el elevador. Betty caminó con pasos cortos, escuchando el eco de sus propios zapatos como si cada golpe en el piso recordara lo distinta que era de ese mundo. En el piso 20 la esperaba un hombre de porte elegante, traje gris perfectamente ajustado y mirada segura. Era Alejandro San Román, el joven director de la empresa, heredero de una dinastía de lujo y poder. Aunque todos lo llamaban Alex, su presencia imponía respeto. Al verla, extendió la mano con un gesto cordial. «Beatriz, bienvenida a Casa San Román. Confío en que seas eficiente. Aquí todo debe funcionar como un reloj suizo». Betty sintió un leve temblor al estrecharle la mano. Su voz salió baja, casi temerosa. «No se preocupe, señor San Román, no lo defraudaré». Alex apenas sonrió y se marchó con la rapidez de alguien que siempre tiene prisa. Betty quedó sola, observando la oficina. Amplias ventanas con vista a la ciudad, escritorios de cristal, gente caminando de un lado a otro con teléfonos en mano y carpetas apiladas. Nadie parecía notar su presencia, excepto un par de empleadas que susurraron entre ellas al verla pasar. «¿Esa es la nueva?», murmuró una con desdén. «Sí, y parece salida de otro planeta», respondió la otra, soltando una risita contenida. Betty apretó los labios. Estaba acostumbrada a esas miradas, pero dolía igual cada vez. Decidió enfocarse en lo suyo, su escritorio pequeño, su computadora y los montones de facturas que la esperaban. Pasaron las horas. Mientras los demás reían y almorzaban en la cafetería, Betty seguía inclinada sobre los números. Había algo extraño: facturas duplicadas, montos inflados, proveedores con direcciones inexistentes. Frunció el ceño, tomó notas en silencio y pensó que quizás se trataba de un error. No obstante, en su interior supo que aquel hallazgo no era casualidad. Al caer la tarde, cuando la mayoría se marchaba, Betty seguía trabajando bajo la luz fría del monitor. Entonces escuchó una voz detrás de ella. «¿Así que la nueva también es adicta a las horas extras?». Giró y vio a Julián Herrera, el diseñador estrella de la empresa. Era un hombre excéntrico, de cabellos alborotados, pañuelo colorido al cuello y un aire teatral que llenaba cualquier espacio. Betty se sonrojó. «Yo, solo quiero ponerme al día con los documentos». «Ay, querida», respondió él con ironía suave, «aquí los documentos nunca terminan. Lo importante es que sobrevivas a las miradas. Créeme, las conozco bien». Betty sonrió tímidamente y él se marchó, dejándola con una extraña sensación de haber encontrado un posible aliado. Mientras tanto, lejos de las luces de Casa San Román, en un barrio popular de la ciudad, Renata Morales, madre de Betty, cerraba la cortina metálica de su tiendita de abarrotes. Sus manos estaban cansadas y su rostro reflejaba preocupación. El banco había enviado otra carta advirtiendo sobre la deuda pendiente. Ella dobló el papel, lo guardó en su delantal y suspiró. No quería preocupar a su hija, quien ya tenía suficiente lidiando con un mundo que nunca la aceptaba del todo. De regreso en la empresa, Betty apagó su computadora y recogió sus cosas. Al salir del edificio, la noche de la ciudad la envolvió con sus luces y el ruido interminable del tráfico. Caminó hacia la avenida principal, pero se detuvo de golpe. Frente a la entrada lateral, vio a Alejandro San Román bajando de su auto deportivo y acercándose a una mujer que lo esperaba, Marcela Fuentes, la novia oficial del director. Marcela era todo lo contrario a Betty, alta, delgada,
envuelta en un vestido ajustado que resaltaba cada movimiento, el cabello perfectamente peinado y una seguridad casi altanera. Betty observó cómo Alex la tomó de la cintura y la besó con pasión. Marcela rió con coquetería, aferrándose a él como si quisiera mostrar al mundo que le pertenecía. Betty apartó la mirada, sintiendo una punzada en el pecho que no quiso reconocer. Caminó rápido hacia la parada del autobús, repitiéndose en silencio que no había venido a soñar ni a competir, sino a trabajar. Sin embargo, dentro de ella, algo comenzaba a despertar, la sensación de que en ese lugar, lleno de brillos y sombras, nada sería tan simple como lo había imaginado. Se acomodó en el asiento del autobús, con su carpeta en el regazo, mirando por la ventana las luces de la ciudad que parecían interminables. En su mente, los números que había visto durante el día seguían desordenados como piezas de un rompecabezas sin resolver. Se prometió que al día siguiente volvería a revisar cada detalle. Porque, aunque nadie lo supiera aún, Betty tenía una mente privilegiada para descifrar aquello que otros pasaban por alto. Y así, mientras la ciudad se sumía en la noche, Beatriz Morales iniciaba sin darse cuenta el camino que transformaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció clara en la Ciudad de México, con un cielo azul que contrastaba con la prisa incesante de las avenidas. Para Betty, sin embargo, no había colores ni paisajes, solo el peso de la responsabilidad que cargaba consigo al entrar nuevamente al edificio de Casa San Román. Llevaba el cabello recogido de manera sencilla, los lentes firmes en su rostro y un cuaderno bajo el brazo, donde había anotado con precisión cada irregularidad que había encontrado el día anterior. Al llegar a su oficina, encendió la computadora y volvió a revisar los balances. Las mismas cifras infladas aparecieron frente a sus ojos, como un eco que no podía ignorar. Una tras otra, las facturas revelaban montos extraños y direcciones inexistentes. Betty, meticulosa como era, se sumergió en ese mar de números hasta olvidar el tiempo. El bullicio del piso 20 contrastaba con su silencio. En el área de diseño, las modelos iban y venían con vestidos de prueba, los diseñadores discutían sobre colores y texturas, y las asistentes corrían llevando carpetas. Nadie parecía reparar en la joven de lentes grandes que, desde un rincón, descubría las grietas de un imperio brillante. De pronto, la voz de Julián Herrera irrumpió como un rayo en medio de la rutina. Entró a la oficina de Betty con su andar despreocupado, una bufanda color esmeralda colgando de su cuello y un portafolio lleno de bocetos. «¡Ay, mi querida Beatriz!», exclamó teatralmente. «Te juro que en esta empresa hay dos especies, los que viven para las apariencias y los que sobreviven a ellas». Betty levantó la mirada, algo sorprendida. «Buenos días, señor Herrera. Yo estoy revisando unos documentos». Él se inclinó sobre su escritorio, curioso. «Siempre con esa seriedad, ¿qué escondes ahí? ¿Acaso los secretos de estado de la moda mexicana?». Betty sonrió apenas. «Nada de eso. Solo números que no cuadran». Julián alzó una ceja y, por primera vez, la miró con más interés. «¿Números que no cuadran? Querida, en esta empresa nada es lo que parece. Créeme, yo también he visto cosas que nadie se atreve a nombrar». La frase quedó flotando en el aire. Julián se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume intenso y un dejo de complicidad. Betty volvió a sus facturas, con la certeza de que no era la única que percibía un trasfondo oscuro. A media mañana, en la sala de juntas se reunía el comité de dirección. Alex San Román presidía la mesa, impecable en su traje azul, con la seguridad de quien carga un apellido poderoso. A su lado, como siempre, estaba Marcela Fuentes, su novia y directora de imagen de la marca, resplandeciente con un vestido rojo que parecía diseñado para dominar la atención de todos. «Hoy debemos presentar los resultados del último trimestre», anunció Alex. «Confío en que todo esté en orden». Betty, nerviosa, entregó los reportes. Mientras hablaba sobre los ingresos y gastos, sintió el peso de muchas miradas sobre ella. Con voz baja, explicó cada cifra con claridad, pero en un momento dudó. El recuerdo de las facturas fraudulentas la paralizó. Marcela lo notó y sonrió con burla. «¿Está segura de lo que dice, señorita Morales?», preguntó en tono venenoso. «Porque me parece que se enredó en sus propios números». Varias personas soltaron risitas discretas. Alex frunció el ceño, intentando mantener el orden. «Marcela, no la interrumpas. Beatriz está haciendo su trabajo». La defensa, aunque breve, sorprendió a Betty. No estaba acostumbrada a que alguien la respaldara. Sin embargo, la vergüenza ya la había invadido. Se sentó nuevamente, intentando esconderse detrás de sus papeles. Después de la reunión, en los pasillos, Marcela se acercó con una sonrisa afilada. «Un consejo, querida,
En esta empresa no basta con ser eficiente. También hay que saber cómo verse. El comentario quedó clavado como una espina en el corazón de Betty. Ella bajó la cabeza y continuó su camino, mientras los tacones de Marcela resonaban triunfantes contra el suelo brillante. Esa tarde, de regreso a casa, la realidad era otra. En el pequeño barrio donde vivía, la vida se medía en pesos exactos y en sacrificios diarios. Renata Morales, madre de Betty, atendía a los últimos clientes en la tiendita de abarrotes. Saludaba a cada vecino con calidez, aunque por dentro su preocupación crecía. En la mesa del mostrador descansaba una carta del banco. Advertían que, de no cubrir el pago pendiente, procederían al embargo. Renata suspiró, escondió la carta en una gaveta y continuó trabajando. Sabía que Betty llegaría cansada y no quería cargarla con más problemas. La miraba siempre con orgullo, convencida de que su hija, con todo y sus inseguridades, tenía un talento que un día sería reconocido. Al caer la noche, Betty regresó a casa con el cansancio reflejado en cada gesto. La madre la recibió con una taza de café y un abrazo cálido. ¿Cómo te fue hoy, hija? Betty se encogió de hombros. Bien, o al menos lo intento. Renata acarició su rostro. Lo importante es que seas tú misma. No dejes que nadie te haga sentir menos. Las palabras de su madre eran un refugio. Betty se sentó junto a ella, en la mesa sencilla de la cocina, y por primera vez se permitió sonreír. A pesar de las burlas, a pesar de los secretos en los números, sentía que tenía un lugar al cual pertenecer. Esa noche, cuando todos dormían, Betty volvió a abrir su carpeta. Las cifras seguían ahí, desafiándola. Había algo oculto, un patrón que se repetía con demasiada perfección para ser casual. Cerró los ojos y pensó que tal vez estaba cruzando un límite peligroso. Pero su instinto le decía que no podía ignorarlo. Porque los números, al final, siempre cuentan la verdad que otros quieren esconder. Y en silencio, bajo la luz tenue de su lámpara, Betty Morales continuó trabajando, decidida a descifrar las sombras que se escondían tras los balances impecables de Casa San Román. La lluvia caía sobre la Ciudad de México con una persistencia que parecía infinita. Las gotas golpeaban los ventanales de Casa San Román, y el murmullo del agua se mezclaba con el sonido lejano de los autos que luchaban contra el tráfico de la noche. Dentro de la oficina de finanzas, Betty permanecía sola, con la luz de su escritorio encendida y una taza de café ya frío a un costado. Sus dedos recorrían los documentos con rapidez, como si buscara un hilo invisible que uniera todas las irregularidades que había descubierto. En la pantalla de la computadora, un nombre aparecía repetidamente, un proveedor fantasma, asociado a pagos millonarios. Betty respiró hondo, se frotó los ojos y volvió a revisar cada dato. Finalmente, encontró lo que temía. Las facturas estaban autorizadas con una firma digital que no podía ser ignorada. La firma pertenecía a Marcela Fuentes. El corazón de Betty se aceleró. Se levantó de la silla y comenzó a caminar en círculos. La novia de Alejandro, la mujer que dominaba los pasillos con su elegancia y altivez, estaba detrás de aquellas irregularidades. Era como descubrir que el edificio más sólido tenía cimientos de arena. Horas después, al día siguiente, la empresa celebraba una fiesta de gala en el salón principal, decorado con luces doradas y arreglos de flores blancas. Era una noche diseñada para impresionar a los inversionistas y a la prensa especializada en moda. Betty asistió casi por obligación, vestida con un sencillo traje oscuro que resaltaba aún más su timidez entre los vestidos brillantes y los trajes a la medida. Al entrar, sintió que todas las miradas se posaban en ella. Varias empleadas murmuraban al verla, cubriéndose la boca con sonrisas maliciosas. Betty bajó la cabeza y se acercó a una mesa en un rincón, dispuesta a pasar desapercibida. En medio del salón, Alex conversaba con un grupo de inversionistas. Su porte elegante y su sonrisa segura lo convertían en el centro de atención. De pronto, notó a Betty en la distancia, aislada y nerviosa, y decidió acercarse. «No deberías quedarte en las sombras», le dijo con tono amable. «Este también es tu lugar». Betty lo miró con sorpresa. «No, señor San Román, yo solo soy la asistente». Él negó con la cabeza. «No digas eso. Tu trabajo es tan importante como el de cualquiera aquí. No dejes que te intimiden. Tú vales mucho más de lo que imaginas». Las palabras resonaron en su interior como un eco inesperado. Betty sintió un calor en el pecho, una mezcla de gratitud y confusión. Antes de que pudiera responder, Marcela apareció junto a ellos, deslumbrante con un vestido plateado que brillaba bajo las luces del salón. «Alejandro, amor, ¿me acompañas?», dijo con una sonrisa forzada, mientras lanzaba a Betty una mirada cargada de desprecio. Alex asintió y se dejó llevar, aunque al voltear una última vez miró a Betty con un gesto que parecía querer disculparse.
Betty bajó la mirada y regresó a su rincón, consciente de que aquel mundo nunca dejaría de recordarle lo lejos que estaba de encajar en él. Horas después, cuando la música llenaba el salón y las risas se multiplicaban, Betty salió al balcón en busca de aire. La ciudad brillaba bajo la lluvia, y las luces de los autos parecían ríos de fuego en el asfalto mojado. Allí la encontró Julián Herrera, con una copa de vino en la mano y su eterna bufanda colorida al cuello. «Sabía que te encontraría aquí», dijo con tono cómplice. «Los lugares llenos de gente no son para ti». Betty sonrió levemente. «No me siento parte de todo esto». «Pues déjame decirte algo, Beatriz», respondió Julián, bajando la voz. «Aquí todos usan máscaras. Algunos para fingir poder, otros para ocultar miedos. Lo importante es que tú no necesitas una máscara. Tu verdad ya es suficiente». Las palabras de Julián la hicieron reflexionar. Él, con su extravagancia y sarcasmo, parecía comprenderla más que nadie en esa empresa. Por un instante, Betty sintió que no estaba completamente sola. Mientras tanto, dentro del salón, Marcela observaba desde lejos. Había notado cómo Alex dedicaba demasiada atención a esa asistente que ella despreciaba. El rencor la consumía, y en su mente comenzó a formarse un plan. Si Betty se convertía en una amenaza, debía ser eliminada del camino. Al regresar a casa esa noche, Betty se sentó en su habitación con los documentos en las manos. La firma de Marcela estaba ahí, clara y contundente. Era la prueba de un fraude que podía hundir a la empresa. Pero al mismo tiempo, exponerlo significaba enfrentarse a la mujer más poderosa del entorno de Alejandro. Miró por la ventana, donde la lluvia aún caía, y comprendió que estaba en medio de un laberinto peligroso. Cerró los ojos y apretó los papeles contra su pecho. No sabía qué hacer todavía, pero intuía que nada volvería a ser igual. El amanecer en la Ciudad de México llegaba con un cielo grisáceo que presagiaba otro día agitado. En los pasillos de Casa San Román, la rutina parecía seguir su curso habitual, modelos desfilando con vestidos a medio terminar, diseñadores discutiendo telas y colores, asistentes cargando carpetas y teléfonos que no dejaban de sonar. Sin embargo, para Beatriz Morales, aquel día significaría el inicio de una prueba que pondría a prueba no solo su capacidad profesional, sino también su resistencia personal. Desde que había descubierto las pruebas del fraude firmado por Marcela Fuentes, su vida en la empresa se había vuelto cada vez más difícil. Marcela, consciente de que Betty podía convertirse en una amenaza, había comenzado una estrategia silenciosa y cruel, convertirla en el blanco de burlas, errores fabricados y humillaciones públicas. Todo comenzó con detalles pequeños. Un documento desaparecía misteriosamente de su escritorio. Una cifra mal escrita aparecía en un informe que Betty juraba haber revisado con cuidado. Un correo enviado desde su dirección sin que ella lo hubiera redactado. Cada incidente se transformaba en una acusación contra su profesionalismo, y las miradas de sus compañeros se llenaban de sospecha. Esa mañana, durante la junta semanal, el golpe fue más fuerte. Betty presentó un informe financiero cuidadosamente preparado, pero al proyectarlo a la pantalla, las cifras estaban alteradas. Los asistentes murmuraron de inmediato, y Marcela no perdió la oportunidad de clavar la daga. «Qué curioso», dijo con una sonrisa envenenada. «Parece que la señorita Morales no entiende la diferencia entre ganancias y pérdidas». Un murmullo de risas recorrió la sala. Betty sintió que el rostro se le encendía, como si el calor de la vergüenza la consumiera por dentro. Tomó aire, intentó explicar que aquello no coincidía con su versión original, pero las voces de los demás la opacaron. Alejandro, en la cabecera de la mesa, alzó la mano para pedir silencio. Su voz firme cortó el bullicio. «Basta. Todos cometemos errores. Lo importante es solucionarlos». La reunión continuó, pero para Betty el daño ya estaba hecho. Sabía que alguien había manipulado su trabajo, y no necesitaba adivinar quién estaba detrás. Más tarde, en los pasillos, escuchó cómo algunos empleados cuchicheaban a sus espaldas. «Con razón dicen que solo está aquí porque es barata», comentó uno. «Imagínate, una asistente que ni siquiera sabe sumar», agregó otro, con una risa cruel. Betty apretó los labios y siguió caminando. Quiso llorar, pero no lo hizo. En su interior, una fuerza silenciosa comenzaba a nacer, aunque aún no lo comprendía del todo. Al caer la tarde, encerrada en su pequeña oficina, repasaba los documentos para asegurarse de que no hubiera más sorpresas. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente y Alejandro entró. No llevaba la máscara de jefe distante que solía mostrar, su rostro reflejaba cansancio y una sinceridad poco habitual. «Beatriz», dijo con voz tranquila, «no escuches lo que dicen. Para mí, eres indispensable». Las palabras la sorprendieron. Levantó la mirada y lo vio de pie frente a ella,
con las manos en los bolsillos, mirándola con una seriedad que parecía romper la distancia entre jefe y empleada. «No soy indispensable para nadie, señor San Román», respondió Betty, con un hilo de voz que apenas contenía las lágrimas. «Apenas soy alguien que intenta hacer su trabajo y que, al parecer, siempre termina siendo culpable de todo». Alejandro guardó silencio un momento. Parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Finalmente, asintió y se marchó, dejándola con el corazón agitado y la sensación de que había una batalla que aún no entendía del todo. Mientras tanto, lejos del lujo de la empresa, en un barrio modesto de la ciudad, Renata Morales cerraba la cortina metálica de su tiendita. Ese día las ventas habían sido bajas, y el vecino que siempre le fiaba algunos productos le recordó que ya debía varios pagos. La angustia la oprimía, pero también apareció un gesto inesperado. Don Ernesto, un hombre mayor del vecindario, se ofreció a ayudarla con un préstamo pequeño para que pudiera salir del apuro. «No quiero que cierre su negocio, doña Renata», dijo con bondad. «Usted siempre ha sido un pilar en esta comunidad». Renata, conmovida, aceptó, aunque en su interior seguía temiendo que la deuda creciera más de lo que podía manejar. No quiso contarle nada a Betty. Sentía que su hija ya cargaba demasiado en la empresa y prefería protegerla del peso de los problemas familiares. De regreso en casa San Román, la situación se volvía cada vez más asfixiante para Betty. Marcela intensificaba su campaña. En una ocasión, cambió la agenda de reuniones sin avisar a Betty, de modo que llegó tarde frente a todos. En otra, hizo circular rumores de que la asistente se había ganado el puesto gracias a compasión y no a méritos. A pesar de todo, Betty no se rindió. En silencio, trabajaba más horas que nadie, revisaba cada documento con doble cuidado y guardaba copias de todo lo que pasaba por sus manos. En su cuaderno personal comenzó a escribir observaciones y detalles que podían convertirse en pruebas algún día. Una noche, cuando casi todo se había marchado, Julián apareció en su oficina con su aire despreocupado. Traía un par de bocetos bajo el brazo y una mirada que mezclaba simpatía y preocupación. «Otra vez trabajando hasta tarde, Beatriz. Si sigues así, la moda se va a adueñar de tu alma, y créeme, no lo vale». Ella sonrió débilmente. «Es la única manera de demostrar que no soy lo que dicen». Julián la observó con atención. «No necesitas demostrar nada a quienes no quieren ver. Créeme, yo sé lo que es ser juzgado por lo que uno aparenta». Se sentó frente a ella y añadió, bajando la voz: «Cuidado. Hay juegos en esta empresa que son más peligrosos de lo que parecen». Betty lo miró en silencio. No sabía hasta qué punto Julián entendía lo que estaba sucediendo, pero sus palabras le dieron un extraño alivio. En el fondo, deseaba creer que no estaba sola en aquella batalla de apariencias y mentiras. La noche avanzó. Afuera, la ciudad seguía vibrando con sus luces y su ruido interminable. Dentro de la oficina, Betty cerró los ojos por un instante, sintiendo el cansancio en cada fibra de su cuerpo. Había aprendido algo importante. En ese mundo de lujo y superficialidad, la verdad era un tesoro que pocos querían encontrar. Y aunque aún no lo sabía, esa verdad sería su mayor fuerza y también el mayor peligro que tendría que enfrentar. El mes de junio llegó con lluvias repentinas y cielos que se abrían y cerraban sobre la Ciudad de México como un telón caprichoso. En casa San Román, sin embargo, el clima parecía no importar. El ritmo frenético continuaba con la misma intensidad, y los pasillos se llenaban de telas nuevas, desfiles improvisados y voces que corrían de un lado a otro. En medio de ese torbellino, Beatriz Morales seguía resistiendo como podía. Aunque las burlas y las trampas de Marcela Fuentes no cesaban, algo había cambiado en ella. Ya no era la muchacha tímida que se encogía ante las risas. Ahora caminaba con la cabeza un poco más erguida, con la determinación silenciosa de quien se sabe observada y, a pesar de todo, se niega a desaparecer. Una mañana, mientras revisaba contratos en su oficina, recibió la visita inesperada de Alejandro San Román. Llevaba puesto un traje gris claro, perfectamente ajustado, y un aire de urgencia lo rodeaba. «Beatriz, necesito que me acompañes a una reunión externa», dijo con firmeza. «Es con inversionistas japoneses y confío en tu criterio financiero». Betty lo miró, sorprendida. Nunca antes la había llevado a una junta de esa magnitud. Dudó un instante, pero asintió. Preparó sus papeles, ajustó sus lentes y lo siguió. La reunión tuvo lugar en un hotel lujoso de Paseo de la Reforma. Allí, entre traductores, asistentes y presentaciones en pantalla, Betty demostró su talento. Corrigió en el momento una proyección financiera mal calculada y propuso un plan alternativo que dejó impresionados a los visitantes. Alejandro, sentado a su lado, la observó con atención, como si viera una faceta de ella que hasta ese día había permanecido oculta. Al terminar,
Uno de los inversionistas comentó en voz baja. Su asistente es brillante. Tiene un ojo muy agudo para los números. Alejandro sonrió, pero no respondió. En su interior, algo se movió. No era solo admiración profesional, había en él un respeto creciente, acompañado de una extraña calidez que prefería no analizar. De regreso en la empresa, la noticia corrió rápido. Marcela, al enterarse de que Betty había sido elogiada frente a inversionistas internacionales, sintió que la rabia le hervía en las venas. No estaba dispuesta a permitir que aquella muchacha, a quien consideraba insignificante, ganara protagonismo. Esa misma tarde, en su oficina, convocó a su círculo más cercano. Entre risas envenenadas, comenzaron a planear la próxima jugada. Si Alejandro sigue confiando en ella, será el fin para nosotras, dijo Marcela, apretando un vaso de cristal con tanta fuerza que estuvo a punto de romperlo. Necesito que Betty cometa un error imperdonable. Y lo hará. Mientras tanto, en un rincón más silencioso de la ciudad, Renata Morales enfrentaba sus propios demonios. La deuda con los proveedores crecía, y aunque don Ernesto la había ayudado con un préstamo pequeño, ya no podía sostener la situación mucho tiempo más. Sus manos temblaban cada vez que abría la caja registradora y encontraba pocas monedas. Aún así, cuando Betty la llamaba por las noches para preguntar cómo iba todo, ella respondía con una voz dulce y tranquilizadora. No te preocupes, hija. Aquí todo está bien. Tú concéntrate en tu trabajo. Pero apenas colgaba, las lágrimas le corrían por el rostro. Sentía que ocultar la verdad era protegerla, aunque en el fondo temía que ese silencio solo alargara el dolor. De vuelta en casa San Román, Betty comenzó a percibir gestos diferentes de algunos compañeros. Julián, por ejemplo, la buscaba cada vez más seguido. Una tarde se apareció en su oficina con un boceto en las manos y una sonrisa traviesa. Mira esto, dijo, extendiendo la hoja. Es un diseño inspirado en ti. Betty lo tomó con torpeza. Era un vestido sencillo pero elegante, con líneas que alargaban la figura y detalles discretos que resaltaban la mirada. ¿En mí?, preguntó incrédula. Claro. Siempre dicen que la moda es para las mujeres perfectas, pero yo creo que la verdadera inspiración está en lo auténtico. Ella rió nerviosa, sin saber qué contestar. Julián la observó en silencio, con una chispa en los ojos que dejaba claro que había algo más que simple amistad. Esa cercanía no pasó desapercibida para Alejandro. Una noche, al salir de la empresa, vio cómo Julián acompañaba a Betty hasta la esquina, protegiéndola de la lluvia con su paraguas. Una incomodidad inesperada se apoderó de él, aunque intentó convencerse de que no era celos, sino simple preocupación. Los días avanzaron, y las tensiones también. Marcela orquestó su plan, manipuló documentos contables para que pareciera que Betty había autorizado un pago irregular. La trampa estaba lista, y solo esperaba el momento para revelarla. Cuando la auditoría interna revisó los archivos, el nombre de Betty apareció ligado a la autorización. Los rumores estallaron como pólvora. La asistente favorita del jefe había cometido un error que podía costar millones. Betty, aturdida, intentó defenderse. Revisó sus copias, mostró los registros, pero misteriosamente algunas pruebas habían desaparecido. Su voz se quebró al explicar lo que había hecho, y la mayoría no quiso escuchar. En ese instante, Alejandro intervino. Confío en Beatriz, declaró con firmeza frente a todos. Y hasta que no se demuestre lo contrario, su trabajo sigue siendo impecable. El silencio que siguió fue tenso. Marcela apretó los dientes, obligada a sonreír como si nada hubiera pasado. Betty, en cambio, sintió un peso enorme en el pecho. Aquella defensa de Alejandro le dio fuerzas, pero también sembró en ella un conflicto interno. ¿Qué significaba esa confianza incondicional? ¿Era solo lealtad profesional o algo más profundo que ninguno de los dos quería admitir? Esa noche, al llegar a su pequeño departamento, Betty se miró en el espejo del baño. Vio su cabello desordenado, sus lentes empañados, la piel cansada por las horas de trabajo. Durante años había aceptado esa imagen sin cuestionarla, pero ahora algo la incomodaba. Recordó las palabras de Julián, la mirada de Alejandro, las risas de Marcela. Se preguntó si acaso había vivido demasiado tiempo oculta tras una apariencia que los demás usaban para definirla. Tomó aire hondo y se prometió a sí misma que no dejaría que la destruyeran. No importaba lo que dijeran, ni las trampas, ni los juicios. Dentro de ella había una fuerza que apenas comenzaba a descubrir. Y aunque el mundo aún la veía como una mujer invisible, Betty sabía que estaba destinada a convertirse en algo mucho más grande que una simple asistente despreciada. Las primeras lluvias fuertes del verano caían sobre la Ciudad de México, lavando las calles y llenando de charcos los bulevares. En el interior de Casa San Román,
Sin embargo, no había alivio ni frescura, el ambiente estaba cargado de tensión. Las sospechas contra Beatriz Morales seguían flotando en el aire, y aunque Alejandro había defendido su honor frente a todos, la herida de la duda seguía abierta. Betty trabajaba con una precisión casi obsesiva. Cada número, cada firma, cada correo pasaba por sus manos como si fuera una prueba que debía custodiar con su vida. Guardaba copias en sobresellados, anotaba fechas y horas en su cuaderno secreto, y hasta llevaba un registro de quien entraba a su oficina. Aún así, en su interior, la angustia crecía. ¿De qué servía todo eso si había personas dispuestas a destruirla? Una mañana, mientras revisaba unos contratos en silencio, recibió una llamada inesperada. Era Renata, su madre. La voz le temblaba. «Hija, no quería preocuparte, pero ya no puedo ocultarlo más. La tienda está casi vacía. Los proveedores me presionan y no sé cuánto tiempo más podré resistir». Betty cerró los ojos y sintió un nudo en la garganta. «Mamá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo hubiera buscado la manera de ayudarte. Porque ya tienes demasiado, Beatriz. No quería cargarte con más problemas». El dolor de esa confesión acompañó a Betty todo el día. Entre balances financieros de grandes inversionistas y desfiles de modelos, pensaba en la tiendita de su madre, en las cuentas sin pagar, en la lucha silenciosa que Renata libraba sola. La distancia entre los dos mundos le resultaba cruel. En la empresa movía millones como si fueran simples cifras en una pantalla, mientras su madre apenas podía juntar monedas para sobrevivir. Por la tarde, Alejandro la encontró aún trabajando. Notó su rostro cansado y la mirada ausente. «Beatriz, ¿estás bien?», preguntó con suavidad. Ella dudó, pero al final respondió con franqueza. «No, señor San Román. Mi madre está en problemas. La tienda que mantiene nuestra casa está por cerrar y yo no sé cómo ayudarla». Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Dime cuánto necesita. Yo puedo prestarle el dinero». Betty lo miró con los ojos muy abiertos. «No, no puedo aceptar eso. Usted es mi jefe, no es justo mezclar mi vida personal con mi trabajo». «No hablo como jefe», respondió él, con un tono que la desarmó. «Hablo como alguien que aprecia tu esfuerzo y no quiere verte sufrir». Las palabras la conmovieron más de lo que quiso admitir. Agradeció, pero rechazó la oferta con firmeza. Prefería enfrentar las dificultades antes que sentir que debía algo más a Alejandro, cuyo apoyo ya comenzaba a confundirse en su corazón entre gratitud y un sentimiento más profundo. Mientras tanto, en otra oficina iluminada por lámparas frías, Marcela Fuentes no descansaba. La trampa contra Betty no había dado el resultado esperado, y la defensa de Alejandro la había dejado furiosa. «Tiene que haber otra manera», murmuraba frente al espejo, pintándose los labios con rabia. «Si no puedo destruirla con números, la destruiré con lo único que no puede ocultar, su imagen». Así nació la siguiente estrategia. Durante un evento social de la empresa, Marcela se aseguró de que Betty estuviera presente. Era una cena elegante en un salón de Polanco, con música de cuerdas, copas de cristal y mujeres deslumbrantes con vestidos de diseñador. Betty asistió con su traje más formal, sencillo y gastado, los lentes ajustados sobre el rostro y el cabello recogido de manera práctica. Al entrar al salón, las miradas se posaron sobre ella como cuchillas invisibles. Algunas risas sofocadas resonaron en los rincones. Marcela, impecable en un vestido rojo de seda, se acercó con una sonrisa hipócrita. «Qué valiente de tu parte venir, Beatriz. No cualquiera se atrevería a presentarse así en un lugar como este». Las palabras fueron como veneno disfrazado de cortesía. Betty bajó la mirada, sintiendo que la tierra podía abrirse bajo sus pies. Durante toda la velada, soportó comentarios velados, carcajadas discretas y comparaciones crueles. Pero lo que nadie esperaba sucedió al final de la cena. Alejandro tomó la palabra frente a los invitados para brindar. Levantó su copa y, en un gesto inesperado, dijo: «Quiero agradecer especialmente a alguien cuyo trabajo ha sido fundamental para que hoy estemos aquí. A Beatriz Morales, mi asistente, por su compromiso y su inteligencia». El salón enmudeció. Betty, ruborizada, apenas pudo reaccionar. Alejandro la miraba con un brillo en los ojos que hablaba de respeto genuino. La humillación que había sentido durante la noche se transformó en una emoción distinta, la certeza de que, al menos para él, no era invisible. Esa misma noche, al regresar a su departamento, se miró de nuevo en el espejo. La imagen reflejada seguía siendo la misma, los lentes, el cabello recogido, la ropa sencilla. Pero dentro de sí, algo había cambiado. Recordó las palabras de Julián, el vestido que diseñó inspirado en ella, la defensa de Alejandro frente a todos. Se preguntó,
por primera vez en muchos años, si debía seguir escondida bajo esa apariencia que la protegía, pero que también la condenaba al desprecio. Sin embargo, los dilemas personales pronto se verían opacados por un descubrimiento mayor. Al revisar sus archivos de contabilidad, Betty encontró un patrón extraño en las transferencias. Pequeñas cantidades de dinero desaparecían de forma regular, sumas que no llamaban la atención por separado, pero que en conjunto formaban un desvío considerable. Revisó fechas, firmas, autorizaciones. Y allí estaba, un rastro que apuntaba directamente a movimientos avalados por Marcela. Era la prueba que había estado esperando. El corazón le latía con fuerza mientras copiaba los documentos en su cuaderno secreto. Sabía que tenía en sus manos la verdad. Una verdad peligrosa, capaz de cambiarlo todo. Al día siguiente, caminó hacia la empresa con el alma dividida entre el miedo y la determinación. Ya no era solo cuestión de su imagen o de su dignidad. Ahora se trataba de justicia. Y aunque comprendía que enfrentarse a Marcela podía costarle caro, estaba lista para pagar el precio de la verdad. El cielo de la Ciudad de México amaneció encapotado, como si la ciudad misma presintiera que algo estaba a punto de estallar. En Casa San Román, los pasillos bullían con el nerviosismo previo a la gran presentación de la nueva colección. Diseñadores corrían con telas en las manos, maquilladores afinaban detalles en los rostros de las modelos y el eco de los tacones se mezclaba con el zumbido constante de teléfonos y voces apuradas. En medio de aquel caos, Beatriz Morales caminaba con paso sereno, aunque por dentro su corazón golpeaba con fuerza. Oculto en su bolso, llevaba el cuaderno donde había registrado cada prueba del desvío de dinero, transferencias, firmas, documentos que apuntaban a un fraude cuidadosamente disfrazado. El nombre de Marcela Fuentes aparecía como una sombra repetida en cada página. Sabía que esa verdad podía cambiarlo todo. No era solo su dignidad lo que estaba en juego, sino la estabilidad de la empresa y el futuro de quienes trabajaban allí. Pero también comprendía el peligro. Marcela tenía poder, aliados y la capacidad de destruirla con un chasquido de dedos. Esa mañana, mientras organizaba los últimos papeles en su escritorio, recibió la visita de Julián. Traía bajo el brazo un vestido recién terminado, con telas que parecían fluir como agua. ¿Sabes qué es lo más difícil de la moda, Beatriz?, preguntó con una sonrisa cansada. Convencer a los demás de que lo verdadero es más hermoso que lo fabricado. Betty lo miró con ternura. ¿Y crees que algún día lo lograrás? Lo intentaré, aunque me cueste la vida, respondió, y su mirada se clavó en ella con una intensidad que no necesitaba palabras. Antes de que pudiera contestar, Alejandro apareció en la puerta. Su presencia llenó la oficina. Vestía un traje oscuro y el gesto decidido de quien estaba dispuesto a todo. Beatriz, necesito que me acompañes a la reunión con los inversionistas. Hoy más que nunca confío en ti. Ella asintió en silencio. Guardó sus papeles, ajustó sus lentes y lo siguió. En la sala principal, las luces brillaban sobre largas mesas de cristal, rodeadas por empresarios, modelos y periodistas. Era el evento más importante del año, la presentación de la nueva colección y, sobre todo, el anuncio de los acuerdos financieros que garantizarían el futuro de la marca. Marcela, radiante en un vestido negro ajustado, se movía entre los invitados como una reina en su corte. Saludaba, sonreía, lanzaba miradas calculadas. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Betty, una chispa de desprecio brilló en su rostro. La reunión comenzó con discursos formales. Alejandro habló de innovación, de expansión internacional, de sueños cumplidos gracias al esfuerzo colectivo. Luego se dio la palabra a Marcela, quien, con voz segura, presentó cifras que pintaban un panorama prometedor. Todo parecía ir de maravilla, hasta que Betty notó algo extraño en la pantalla, números que no coincidían con los documentos que ella misma había revisado. El corazón le dio un vuelco. Sabía que aquel era el momento. Podía callar y seguir siendo invisible, o podía alzar la voz y arriesgarlo todo. Respiró hondo, sintió el peso de su cuaderno en el bolso y levantó la mano. Disculpe, señor San Román, dijo con voz firme, que sorprendió a todos, pero hay un error en esas cifras. Un murmullo recorrió la sala. Marcela la miró con furia contenida. ¿Perdón?, preguntó, fingiendo desconcierto. Betty se puso de pie. Sus manos temblaban, pero sus palabras fueron claras. No es un error. Es un desvío. Tengo pruebas de que se han estado retirando fondos de manera irregular y que esos movimientos están vinculados a la contabilidad que usted, señora Fuentes, presentó. El silencio fue absoluto. Los inversionistas se miraron entre sí, desconcertados. Alejandro frunció el ceño, incrédulo. Marcela, en cambio, estalló en una carcajada forzada. ¡Qué absurdo!
¿Acaso alguien va a creerle a una asistente con cara de niña aplicada? Pero Betty ya había abierto su cuaderno. Página por página, mostró las copias de transferencias, las firmas, las fechas. Cada palabra era un golpe, cada documento un mazazo contra la máscara de elegancia de Marcela. Los murmullos crecieron. Uno de los inversionistas tomó las hojas, las examinó y confirmó que las irregularidades eran reales. «Esto es gravísimo», declaró con voz grave. «Necesitamos una auditoría inmediata». Marcela palideció. Su seguridad se desmoronaba frente a todos. Intentó defenderse, acusar a Betty de manipulación, pero las pruebas eran demasiado claras. La sala se transformó en un campo de batalla de miradas, susurros y tensiones que parecían cortar el aire. Alejandro, atónito, miró a Betty con una mezcla de sorpresa y admiración. No solo había salvado a la empresa, también había demostrado un valor que nadie esperaba. «Beatriz», murmuró, pero no pudo continuar. En ese instante, Marcela perdió el control. «Eres una inútil», gritó, señalando a Betty. «Siempre fuiste una sombra y te atreves a arruinarme delante de todos». Las palabras resonaron como un eco violento en el salón. Betty permaneció de pie, temblando, pero firme. No respondió al insulto. Solo sostuvo la mirada de Marcela, dejando que el peso de la verdad hablara por ella. Finalmente, los directivos pidieron suspender la reunión. Los inversionistas exigieron una investigación y Alejandro se vio obligado a prometer transparencia absoluta. Marcela fue retirada de la sala por uno de sus propios aliados, incapaz de mantener la compostura. Betty salió al pasillo con el rostro encendido y el cuerpo agotado. No había ganado una guerra, apenas había encendido la chispa. Pero en su interior, por primera vez en mucho tiempo, sintió que se había liberado del peso del silencio. Alejandro la alcanzó unos minutos después. La miró en silencio, con una emoción contenida en los ojos. «No sé cómo agradecerte lo que has hecho hoy», dijo al fin. «Has salvado a Casa San Román». Betty bajó la mirada, conmovida. «No lo hice por usted ni por la empresa. Lo hice porque la verdad merece ser escuchada». Él sonrió con tristeza y orgullo. En ese momento, comprendió que Beatriz Morales no era solo una asistente eficiente, ni una mujer a la que muchos despreciaban por su apariencia. Era, en realidad, la voz de la dignidad en un mundo de apariencias y mentiras. El cielo afuera se abrió con un relámpago. La lluvia caía con fuerza, golpeando los ventanales como un aplauso feroz. Dentro de ella, algo se transformaba, ya no era invisible. Ya no era la fea a la que todos querían callar. Era Beatriz, la mujer que se había atrevido a hablar cuando todos preferían mirar hacia otro lado. El amanecer en la Ciudad de México se alzaba con un resplandor tibio, bañando los edificios de Ecomoda en un dorado suave que parecía anunciar una nueva etapa. Después de la tormenta, siempre llega la calma, y aquel día no era la excepción. Dentro de la empresa, los pasillos se encontraban cargados de una tensión distinta, no ya de intrigas ni de miedos, sino de expectativa. Todos sabían que las piezas del destino finalmente habían tomado su lugar. Beatriz caminaba despacio hacia la sala de juntas. Su paso era firme, pero cada movimiento estaba impregnado de una serenidad conquistada a pulso. Llevaba un vestido sobrio, elegante, que no buscaba esconder su esencia, sino enaltecerla. Sus lentes, inseparables, seguían sobre su rostro, pero ya no como un escudo de inseguridad, sino como parte de su identidad. Betty ya no era la sombra temerosa de antes, ahora era el reflejo de una mujer que había atravesado pruebas y cicatrices, pero que aprendió a mirarse con dignidad. En la sala de juntas, don Armando esperaba. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mirando por la ventana. Había pasado noches enteras sin dormir, cuestionándose, enfrentando sus errores, y en ese instante su corazón palpitaba con una mezcla de culpa y esperanza. Cuando la puerta se abrió y Betty apareció, sus ojos se encontraron con una fuerza que hablaba más que 1000 palabras. «Buenos días, don Armando», dijo ella con una calma que lo desarmó por completo. «Buenos días, Beatriz», respondió él, usando su nombre completo, como si quisiera devolverle todo el respeto que alguna vez le había negado. Ambos guardaron silencio por unos segundos. Afuera, la ciudad rugía con su tráfico interminable, pero ahí dentro solo existían ellos, enfrentando la verdad. «Sé que no hay excusas para lo que hice», comenzó él, con voz grave. «Jugué con tu confianza, con tu corazón. Y no solo eso, puse en riesgo lo único valioso que tenía, esta empresa y a la gente que confió en mí». Betty lo escuchaba con atención, sin interrumpirlo. Había pasado por un camino doloroso, pero ya no necesitaba escuchar súplicas, necesitaba escuchar sinceridad. «Beatriz», continuó Armando,
Aprendí que el poder y el éxito no significan nada cuando uno traiciona lo que de verdad importa. Tú me enseñaste lo que significa la lealtad, la entrega, la fe inquebrantable. Y yo fui ciego. Ella respiró hondo, sosteniendo su mirada. Yo también aprendí, don Armando. Aprendí que nadie puede definirme más que yo misma. Que mi valor no depende de una mirada ajena ni de un cargo en esta empresa. Me dolió, pero hoy agradezco haber pasado por todo. Hubo un silencio prolongado, casi solemne. Armando dio un paso al frente. No te pido que me perdones. Ni siquiera sé si lo merezco. Solo quiero que sepas que me arrepiento y que si pudiera volver atrás, jamás jugaría con lo más puro que encontré en mi vida, tú. Betty lo observó con un destello de compasión. Su corazón, herido tantas veces, no podía odiarlo. Había aprendido que el rencor solo encadena. No guardo rencor, Armando, dijo con voz suave. Te perdono, pero no por ti, sino por mí. Porque quiero ser libre, y el perdón es la llave de esa libertad. Armando cerró los ojos, como si aquellas palabras lo liberaran de un peso insoportable. Cuando los abrió, la vio ahí, frente a él, no como la asistente tímida que una vez menospreció, sino como la mujer fuerte que ahora lo miraba sin miedo. Gracias, Beatriz, murmuró, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Mientras tanto, en otro rincón de Comoda, Sofía se reencontraba con su reflejo en el espejo del baño. Ya no veía a la mujer abandonada por un marido infiel, veía a una madre orgullosa, trabajadora, que había aprendido a sostenerse sola. Sonrió con una mezcla de dolor y satisfacción, recordando las risas compartidas con Betty en la cuartería. Aura María, por su parte, caminaba por la recepción con una carpeta bajo el brazo, soñando con un futuro donde la frivolidad no fuera su única bandera. Había comprendido que su belleza era efímera, pero su capacidad para crecer era infinita. Y aunque todavía cometía errores, ya no se definía solo por su espejo, sino por sus aspiraciones. La peliteñida, Patricia, en cambio, permanecía junto a su escritorio, observando de reojo a todos, intentando no quedarse atrás. Su vida seguía siendo un vaivén de apariencias, pero incluso ella, en silencio, comenzaba a preguntarse si valía la pena vivir de máscaras eternas. El Club de las Feas se reunió por última vez en el pequeño rincón donde tantas veces habían compartido lágrimas y confidencias. Allí, Betty las miró con ternura. Nosotras también crecimos juntas, dijo, con emoción. Nos enseñamos que la amistad es el refugio más seguro. Y aunque cada una tome su camino, siempre seremos familia. Las risas y los abrazos llenaron el ambiente, como una promesa de que nada podría borrar el lazo que habían tejido. Finalmente, en el gran salón de la empresa, se celebró una reunión general. Betty, ahora reconocida no solo por su inteligencia sino por su liderazgo humano, fue invitada a dirigir unas palabras. Se levantó, respiró profundo y habló con la voz clara, sin temblores. Todos hemos vivido tiempos difíciles. Pero Ecomoda no es solo una empresa de moda, es una empresa de sueños. Y los sueños se sostienen con trabajo, con verdad y con respeto. Aprendí que no importa cuán grande sea la caída, siempre podemos levantarnos. Lo importante es levantarse siendo mejores. Los aplausos resonaron con fuerza, envolviendo a Betty en una ovación que no buscaba halagarla, sino reconocerla. Por primera vez, ella se sintió completamente vista. Esa noche, ya en su hogar, Betty abrió una libreta donde solía escribir sus pensamientos más íntimos. Tomó su pluma y dejó que las palabras fluyeran. Fui la fea, la invisible, la burlada. Pero también fui la soñadora, la luchadora, la que no se rindió. Hoy entiendo que la verdadera belleza no se lleva en la cara, sino en el alma. Yo no cambié para gustarles a otros. Cambié para aprender a quererme a mí misma. Cerró la libreta y sonrió, dejando que una lágrima de alivio corriera por su rostro. Afuera, la luna iluminaba la ciudad, testigo de que un ciclo había concluido. Y así, entre recuerdos y esperanzas, Beatriz Aurora Pinzón Solano, la mujer que un día fue llamada fea, se descubrió a sí misma como la flor que nació en la tormenta, resplandeciendo con la fuerza de su verdad. Su historia no terminó con un felices para siempre, sino con algo mucho más real y poderoso, un renacer.